Hey, yo soy coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Y hoy traemos a Rodhat. Este hombre que parece un vikingo con sus trencitas de color cobre, ¿no? De color pelirrojo. Y vamos a ver pues una sesión en la Boiler Room de Glitch Festival 2023. Bueno, sin más dilación, vamos para intro, ¿no? Bueno, aquí podemos ver al presentador de la Boiler, que es el mismísimo cantante, o uno de los cantantes que formaba el grupo Prodigy, Maxim Reality creo que se llamaba. Bueno, no es que se parece, pero bueno. Aquí sin más dilación ya empieza la sesión. No nos ha dado tiempo ni a comentar un poco. Vemos que la gente está con la gafita esperando el momentito ideal, ¿no? Bueno, y vemos que comienza con una intro y poco a poco va metiendo el otro temita, ¿no? Con el dedito así empujándole, como a nosotros nos gusta con el dedito, ¿no? Y empieza pues muy suavito, ¿no? Muy tranquilón. Veremos a ver si a lo largo de la sesión va metiendo un poco más de caña. Y vemos que lleva pues una Shone, si no me equivoco. No se ve nada, no se ve un carajo. Y bueno, 2 o 3 CDJ. No sabemos si va a usar 2 o 3. Ahora lo iremos viendo. Vemos aquí que tiene a su guardaespaldas con su gafita, su cigarrete y su móvil. Que no falte. Atento a este hombre que lleva las gafitas de culo de vaso, ¿no? Las famosas gafas del que no ve un pimiento. La verdad es que las gafas son bastante auténticas. Aunque el chaval no tiene que ver nada. Pero bueno, él está haciendo ahí el postureo. Aquí fijándonos en la mesa vemos que los 4 canales tienen señal, ¿no? Pero es que no se llega a ver. Tiene 2 canales, ahora está subiendo el tercero. O sea que parece ser que va a pinchar con 3 pistitas. O incluso 4, no lo sabemos, es un misterio. Aquí vemos que hace su preescucha, ¿no? Para ajustar el CDJ este que se le estaba yendo. Y ahora parece, está filtrando. Aquí vemos que está, no sé si está toqueteando los envíos, porque no se ve. Parece que sí. Sí, está metiendo una reverb ahí con el envío. Pues eso es lo que parece. Vemos aquí que lo está toqueteando por ahí el envío. Y se oye como el... ¿Veis? Aquí, ahí lo apaga, ¿no? O cierra el potenciómetro y ya quita el filtro y entra el gravete. Aunque como no vemos las laterales, no sabemos exactamente el módulo de efectos que estará usando. Aquí podemos ver que nuestro coleguita, el de la gafa de culo vaso, se la ha tenido que levantar porque quería revisar un mensajito y, como he dicho, no se ve nada. Le he dicho, me voy a subir las gafas, basta ya de postureo y vamos al lío, ¿no? A lo que se viene aquí a los Boiler Room, que es a chatear. Como podemos ver, pues la selección musical es una línea muy tranquilona, muy parecida a rollo mulero, diría yo, muy oscuro. Vemos que ahí hace un pequeño cortecito casi inapreciable. Ahí se pega, ahí aprieta la preescucha. Está ajustando el CDJ de allí. Aquí vemos que está también ajustando la velocidad de este. Atento a este hombre que tiene un colocón como un carro paja, ¿no? Está ahí con sus gafas de pastillero, su botellita de agua, su cigarrito, pegándole su canchailla, ahí dándole la brasa a su coleguita. No sabemos lo que le estará diciendo. Vemos que está bastante suavito, ¿no? Más suave que un guante, como decíamos. Ahí también está hablando con su amiguita. Y atento a este hombre que está por aquí detrás, que está intentando colarse lo que es en la parte delantera de la cabina, ¿no? Está ahí como suavemente, besame, está ahí como intentando colarse, ¿no? Vamos a ver cómo hace la jugarreta para colarse. Vemos que está ahí... ¡Uy! Y el otro se ha dado cuenta, se ha chocado con él y como está, como hemos dicho, como un carro paja, pues le ha dado el buen rollo, se ha chocado y ha dicho, ¡uy! Pasa adelante, hombre, adelante, pasa a la posición número 1. Y aquí vemos cómo se coloca con sus manos haciendo así. Y ahora sí está contento porque está en la primera posición para disfrutar bien de la sesión. Como he dicho, la selección musical bastante tenebre, no bastante mulleriana. Vemos que la gente la tiene hipnotizada, la tiene con un baile hipnótico. Aquí vemos que echa mano otra vez al envío y al filtro, ¿no? Le da reverb, como podemos apreciar, y con la otra mano vemos que apaga y, bueno, mete filtro y apaga filtro. Entonces así juega con meter reverb mientras lo filtra para que no se meta la reverb en el grave
y cuando va a quitar la reverb, pues ya vuelve el potenciómetro del filtro a 0, ¿no? Atento a este hombre, que soy fan del número 1, porque los bailes que me marca son los mejores, los bailes más hipnóticos. Vemos cómo hace el baile del espanta mariposas. Ahí se entrelaza con la música, ¿no? Vamos a ver cuando rompa, a ver si lo da todo ya con su cruce de manos. Vamos a ver si nos enfoca el cámara a nuestro coleguita, el bailoteos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ahora está boxeando en el ring. Vamos, que está practicando el jack. Su coleguita, que está muy contento, se quedó con la primera posición al lado del DJ. Atentos que Rojas se saca un cigarrete, se lo coloca en la boca. Y atentos porque ahora, justo cuando se coloca el cigarrete, estamos en el minuto 13:46. Vamos a ver lo que le dura el cigarrete. Puede ser el cigarro más largo del mundo. Creo que tiene el récord Guinness este hombre. Aquí vemos que juega con los dos envíos, ¿no? Le mete reverb a dos de las pistas. Vamos a ver lo que hace. Lo apaga y a la vez le mete el grave. Esta vez no lo tenía filtrado. Atentos que tenemos por aquí un fanático de Pole Group. Bueno, podemos ver mezclas muy lineales. Usa el efecto reverb, como hemos dicho. Filtra, quita grave, mete las pistas poco a poco. Ningún tipo de corte por el momento, ningún tipo de filigrana ni backspin. Muy lineal. Ahí lleva las tres pistitas arriba. Vemos que hace una preescucha. Parece ser que una de las pistas se le está resistiendo, no sabe cuál es. Vemos que cambia de una preescucha a otra. Ahora, ¿veis? Ha cambiado uno al otro porque no sabe realmente si es este, si es aquel. Y está haciendo preescucha rápida. Ahora parece que sí lo ha recolocado. Aún así sigue también corrigiendo este. Veis que lo ha quitado porque parece ser que uno de los tres le está dando problemas. Ha decidido quitarlo para así quedarse con dos y quitarse el problema del cabalgamiento, ¿no? Atentos que es el minuto 22 y todavía tiene el cigarro ahí colocado, como lo vemos. Tiene ya la pava de 1 kilómetro. No sé cómo no se le quema la barba. Yo creo que se le ha apagado el cigarrete. Se le ha quedado ahí pegado ya, como de por vida. Atentos que va a hacer los primeros cortecitos Rod Hat de toda la sesión. Minuto 22 creo que es. Corte. Vemos que se queda la mano y pegado. Corte. A la vez que hace corte mete reverb. Y cuando apaga reverb, pues mete el canal ya hasta arriba, ¿no? Por aquí vemos que tiene el móvil encima de la mesa para calcular pues el tiempo que le queda. Vemos que son las 2:30 de la mañana serán. Y bueno, así como no lleva reloj, pues así va calculando a él el tiempo que le queda para ir ajustando, digamos, la música a su set, ¿no? Aquí vemos que hace un subidón, pues metiéndole reverb con el envío, como hemos dicho. También lo tiene filtrado, creo. Vamos a ver cómo resuelve. Vemos que echa mano al envío, apaga reverb. La otra mano en el filtro. Bueno, todavía no lo ha apagado la reverb, pero veis que con esta mano va a quitar la reverb, con esta mano va a quitar el filtro. Ahí quita la reverb, como se queda la cola, no se queda, o sea, al cortar no se corta instantáneamente, sino que se queda la cola de la reverb. Entonces le puedes dar un poquito antes de justo cuando rompa, lo quita, la otra mano se va al filtro, lo quita también. O sea, aprovecha que se queda la cola de la reverb, con esta mano apaga el filtro y con esta mano que ya la tenía libre, baja el canal. Vamos a repetirlo. Vais aquí, echa mano filtro, echa mano a la reverb, apaga el filtro y baja el canal. Y la gente se hace pedacicos. Y atentos también porque es minuto 31:48 y mirad lo que le queda del cigarro. Va a ser, digamos, la última instantánea en la que vamos a ver el cigarro en la imagen, porque en la siguiente imagen ya desaparece. O sea, desde el minuto 16 hasta el minuto 31 le dura un cigarro. Este hombre no se va a arruinar comprando tabaco. Es por eso que tiene el récord Guinness del cigarro más largo del mundo. Y bueno, podemos ver que más o menos en toda la sesión, por lo menos las 4 pistas, los 4 búmetros han estado ahí. O sea que las 4 pistas han estado, digamos, sonando, aunque sea internamente, pero sí que por lo menos 2 han estado constantes. 2, 3, 4 creo que no hemos llegado a ver en los 30 y pico minutos que lleva, pero bueno, con que lleve 2 pistas ya es suficiente. Atentos que está por aquí ya el presentador indicando que el set llega a su fin. Bueno, en resumen, pues como habéis visto, un rollo musical muy lineal, muy oscuro, muy tétrico, muy dark. Y bueno, usa efectillos como hemos visto. Bueno, efectillos, usa la reverb que la lleva puesta en un envío, filtra, hace algún cortecito. No hemos visto ningún backspin. Pincha con 2, 3 pistas. No sé si en algún momento lo hemos visto con 4. Un rollete musical, pues bueno, a mí rollo este
oscuro me gusta. Y poco más que añadir sobre este DJ, ¿no? Sobre este Boiler Room que hemos analizado hoy. Así que nada, que dime si te gustan los comentarios este tío. Si no te gusta, compártelo con sus colegas, dale muchos likes, suscríbete si no lo estás, que seguro que no estás suscrito y lo estás viendo, que es gratis, que no tienes que pagar ni un duro, que es simplemente by the face, te suscribes y ya te llegan todos mis vídeos y los ves gratis, como he dicho. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas. Adiós.